Primero que miren esto. Este es el wheel lift que vamos a estar soldando, reparando. Mira la grieta ahí. Esa es la grieta que vamos a arreglar. Pero a la misma vez miren atrás, en el medio, cómo se mueve el wheel lift cada vez que sube y baja. Miren eso. Detalle simple, mano. Mira, mira, mira. Mira cómo se mueve eso. Dame doblarme aquí para que vean cómo eso se mueve. Vamos a subir. Mira, mira cómo se movió de lado a lado. Está subiendo, vamos a bajarlo. Otra vez de lado. Mira cómo eso. Ya pueden ver la diferencia de la pintura y lo que es metal. Ahí soltó. Ahí está subiendo. So, detalles así son fáciles de arreglar, mano. Era ahí, guap. Volvió, subió. Esta es la grieta. Está chévere la grieta, pero vamos a arreglarla. Y, y eso ahí, esos tornillos los voy a cambiar, mano, porque esos tornillos están sueltos o ya dieron lo máximo. So, arreglar eso y la grieta de acá también. Déjame ver, déjame sacar, a ver si esto baja un poquito. Ya no sube más nada. Asegúrame que las sopas no estén sueltas tampoco. So, vamos a buscar la manera que esto quede, no tenga presión, para que quede, vieron que subió y bajó. Yo le voy a poner un punto donde él no está haciéndole presión. Y creo que es ahí. No, ahí estoy haciendo presión arriba. Vamos a ver si baja un poquito. Ahí, ahí. Creo que ahí es que... Y ahí yo le di la soldadura. Ahí no tiene presión en nada. Vamos a soldar eso vuelta redonda. Hacer la soldadura esta que está aquí. Voy a limpiarlo. Volvemos y soldamos. No veo otra grieta grande que me tenga que preocupar. So, vamos a ver cómo nos va esto. Lo importante es que el pin esté ahí sólido. Y esta es la base. Y no esté agrietada. So, se ve como que quiere agrietarse, pero nada, yo voy a estar, voy a limpiar eso ahí y voy a chequearlo bien, 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 bien. Pero esto es lo que vale lo importante. Obviamente esto también, porque ahí corre el pin, pero vamos a soldarlo. Aquí con la mic yo la puedo soldar. So, porque ese es el housing donde corre el pin. Este es el housing donde corre el pin. So que si no soldamos esto, ese housing se puede mover. Porque el pin está fijo ya. Al haber puesto este tornillo, el pin está fijo este housing. So vamos a soldar eso ahí. Vamos ya. Bueno, vamos a limpiar donde vamos a soldar. Bueno, ahora voy a ver que eso se seque. Y después que esté seco, le metemos la máquina de soldar. Y vamos a ver cómo queda. Hay partes, por lo menos la parte de arriba y la de atrás, se va a hacer difícil limpiarlo. Para ver si consigo un cepillo de alambre finito para pasárselo. Vengo ahora. Ahí está. Ahora lo que se seque, despegue esta pintura, despegue todo. Y le damos dando soldadura. Porque lo que hay que, literalmente, esto es lo que se está soldando. Esto es lo que pasa de lado a lado. Que ese es el housing donde va el pin que corre. Yo voy a empezar con eso, lo voy a arreglar, soldamos y después nos mudamos para el wheel lift. Y ahora conectamos la batería
Desconectamos la batería. Muy importante desconectar la batería. Vamos ahora a darle soldadura a eso. Echo la máquina calientita. Uno la corre caliente. Así cubra bastante. Échale un poquito del spatter para que no quede tan feo. Ahí está. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda esto. La máquina es violenta. Limpié donde está la grieta para ver hasta dónde llegaba la grieta completa. La grieta está hasta aquí. Limpié todo lo que ustedes ven que está limpio. Limpié con una piedra. Le hice un cóncave. Ahora vamos a soldar encima de todo eso. Vamos allá. Ahora le hice un canal por aquí para así completar la soldadura de lado a lado. Pero la grieta llegaba hasta aquí y la otra llegaba hasta aquí. Que lo que quedaba era menos de un 3/4 y se conectaba a la grieta. La grieta llegaba hasta acá también, hasta aquí llegaba la grieta. Ya estamos ready para la batalla. Vamos allá. Déjame enseñarse por el lado acá. Acá llegaba hasta aquí. Literalmente lo que limpié es donde vamos a estar soldando. Vamos allá y con esto terminamos la soldadura de la cama por fin. Espero no encontrar más ninguna. Vamos allá. Ahí está, mira, esto no lo habían soldado, lo soldé. Ahora sí que esto quedó ready para la batalla. Ahora vamos a darle una lijita por encima y para afuera.
Bueno, ¿qué tenemos aquí? Trabajo final de la soldadura, mira cómo quedó, y eso quedó ready to go, soldado en el pin, ya está engrasado, está pintado, se le eché su protector antimoho, que es el primer rojo, y pintura negra. Ya tiene su pin, tiene todo seteado, está de show hasta ahora, espero que no me dé problema. Aproveché, cambiamos los tornillos, ya los tornillos están reemplazados también. Y lo más importante, el otro, era la soldadura de aquí. Mira cómo quedó ya terminada la soldadura de este lado, que es donde estaba la grieta. Y terminamos de soldar esta parte que estaba aquí, que estaba desoldada. Déjame enseñar el otro lado. Y aquí está el otro lado. Esta me falta de pintar, de terminar de pintar este lado. Este es el primer que yo le he hecho rojo para prueba de corrosión, dado que como se le removió el coat y se fue hasta lo lijé hasta metal, pues por ende quiero protegerlo que no me coja moho. Le echo este primer y encima le echo pintura. Ella está soldada por aquí y a la misma vez la soldadura, como pueden ver, que fue desde la grieta era desde aquí hasta acá. Por ende se hizo una soldadura completa, yo hice una soldadura completa, hice un cóncave y lo soldamos. Ya eso está terminado con su primer. Más adelante voy a pintar la negra completa y quedaría de show. El lado de allá le di un toque negro para ver cómo quedaba, si machaba y blendeaba con la pintura que ya tenía ella pintada y quedó de show. Ahora esa misma pintura la voy a utilizar aquí y la pintamos. Yo les quiero enseñar a ustedes para que vean este trabajo que está aquí. Este trabajo ya se lo habían hecho esta grúa. Ya anteriormente le habían hecho todo este trabajo de la soldadura, le habían hecho esto, le hicieron esto, todo esto se lo habían hecho cuando yo la compré. Para que vean la diferencia de este trabajo al trabajo que yo hice. Aquí le metieron soldadura, le embarraron todo esto completo, el cual cada cual suelda diferente, cada persona, esto es como los estilistas, como los barberos, como los mecánicos, como toda profesión, cada cual trabaja a su manera y tiene su manera de trabajar. Pues esta es la manera de ellos, de la persona que se la llevaron, mira cómo quedó eso, lleno de soldadura. No entiendo por qué se tuvieron que exagerar tanto en soldadura, porque ahí literalmente son fijos y lo que tenían que era coser. También hay que ver qué tipo de rotura tenía, que eso es otro que pues yo pienso que puede ser que la rotura era más grande en este lado. Pero así fue que la dejaron, ese tipo de soldadura. Pueden ver, ese es el trabajo de antes con el trabajo mío que les enseñé anteriormente, que fue el que yo hice donde reparé el pin completo. Lo que no me gustó de este trabajo fue que este brazo se lo montaron, lo hicieron acá, que lo que puedo ver, este brazo se rompió y no tiene fitting para engrasarlo. Este no tiene fitting como el otro. El otro, el original que trajo la cama Jordan. Este no tiene ningún fitting para tú poder engrasarlo. So que yo con un alfiler que viene con una inyección chiquita le eché un poquito de grasa por los lados. Pero donde más le eché fue aquí, fue en este área, le tuve que echar bastante para poder recompensar, pero como un tío eso no va a hacer que llegue la grasa acá donde está, donde corre ese pin. Nada, eso es, yo voy a estar pendiente de que no falle el mantenimiento ahí. Acá les puedo enseñar los tornillos, cómo quedó el trabajo completo, que es lo que yo les había explicado al principio. Dos colores, so que esta línea que estaba aquí va acá adentro. Pero al tener los tornillos podridos y todo esto estar de suelto y ya no cogía ajuste, tuve que reemplazar los tornillos y poder arreglar esto completo para que quede sólido, fijo y no se mueva. Miren cómo está, él no se mueve ya, ahora quedó sólido. So, ya terminamos este trabajo.